bueno. Amén. Y para siempre es su misericordia. Y esta tarde vamos a estar en el estudio. ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? Es importante que no es porque lo diga el pastor, no es, o que lo diga cualquier otro, es que ustedes tienen que estar seguros. Yo tengo que estar seguro que estoy preparado para encontrarme con Dios. Porque el día que lleguemos delante de la presencia del Señor, no vamos a tener más oportunidad. La oportunidad es ahora. Y por eso tenemos que estar seguros que estamos preparados. Que estamos preparados. Y yo creo que toda persona que tiene una relación con el Señor sabe en su espíritu que está preparado de encontrarse con el Señor. Por eso nosotros tenemos que estar seguros. Hay temas muy importantes que plantean preguntas para los que de una forma u otra queremos llegar al cielo. Pero realmente la pregunta que constantemente debemos tener en cuenta es: ¿estamos preparados para encontrarnos con Dios? Si recordamos las palabras del apóstol Pablo, nos damos cuenta de que en nuestro caminar diario esto debe ser notorio, se debe ver. De lo contrario, ¿qué estamos haciendo? En Hechos capítulo 20, versículo 24, el apóstol dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Señor quiere que usted y yo mantengamos ese espíritu en constante adoración a Él, y que nos mantengamos buscando su presencia, pero que también nosotros corramos esa carrera con gozo, con alegría, y que verdaderamente podamos nosotros también a otros predicarles estas buenas nuevas de salvación. Pero hay pasos que tenemos que, y vamos a comenzar por el primer paso. El primer paso que todo el mundo tiene que tener es oír. Mateo capítulo 11, versículo 15 dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor dice. Aquellos que hemos sido bendecidos de parte de Dios con la capacidad de oír el Evangelio, tenemos un gran privilegio y una gran promesa para creer: la palabra de Dios. La palabra de Dios. Nosotros tenemos algo maravilloso. Aquí está. Esta palabra bendita nos guía, nos consuela, nos ayuda y está con nosotros, siempre guiándonos. Pero tenemos que practicarla. Tenemos que escudriñarla. No es sencillamente de tener la Biblia y eso es todo. No, hay que escudriñarla, hay que leerla, y no leerla al gusto nuestro, no leerla para nosotros ver si nos dice algo que nos gusta o nos conviene. No, tenemos que leerla con ese espíritu del Señor. Redargúyeme si hay algo que no está bien. Redargúyeme, Señor, si hay algo que no te gusta. Por favor, porque yo quiero de verdad tener la palabra de Dios en mi vida, tal y como dice su palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para aquellos que escuchan el Evangelio y lo obedecen, su fe se alimenta, su espíritu revive y comienza la manifestación de Dios en el corazón. Pero es esencial que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Que le hay. Dios es un Dios real. Es un Dios real. Y ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque hoy, con esta situación que hay en el mundo, hay mucha gente que hasta se está preguntando y se está cuestionando: ¿dónde está Dios? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios permite tal o más cual cosa? No, Dios no está permitiendo nada de las cosas. Es que este mundo verdaderamente va de mal en peor. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere acercarse a Dios.
No quiere. Hechos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El salmo que leímos anteriormente dice que Dios es santo, que Dios es santo. El Salmo 99, que Él es santo. Y nosotros tenemos que estar seguros de que Él es santo y que Él es galardonador de los que le buscan. Y es necesario que aunque sea un poquito, pero un poquito de fe tengamos. Todo el mundo no cree de la misma manera, ni todo el mundo puede decir como Abraham o como Moisés esa fe, pero sí podemos tener un poquito y pedirle al Señor que nos añada más. Segundo paso, creer. Tenemos que creer. Hechos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces es necesario creer en que Dios es una realidad, en que Dios hay promesas reales, que sus promesas son reales, hermanos. Tenemos que confiar en Él y esperar en Él. Eso es todo lo que tenemos que hacer. No le pongamos tiempo ni hora a Dios. Esperemos en Él, esperemos y busquemos su presencia. Hechos 17:12 dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Miren, la Biblia muestra claramente algunos ejemplos de personas a los cuales les habló la palabra de Dios y creyeron porque escucharon con fe. Usted tiene que creer y esperar en el Señor. Usted tiene que creer y esperar en Dios. Es lo que usted tiene que hacer con confianza, con seguridad. Usted tiene que creer en Dios y esperar en Él. Hechos 17:4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Ellos tenían necesidad, querían escuchar de Dios, querían escuchar lo que Dios tenía, anhelaban escuchar algo diferente y se dieron cuenta que lo que Pablo y Silas estaban predicando era la palabra de Dios, era el Dios mismo, el Dios real, y por eso creyeron. Y déjenme decirle, hermano, que el mundo de aquel entonces era tan pagano como el mundo de ahora. Pero creyeron. Hechos 11:6 dice primero. 11:6. Después tenemos que arrepentirnos y vivir arrepentidos delante de Dios. Ese es un paso importante. Vivir arrepentidos delante del Señor. Vivir arrepentidos delante de Él en todo tiempo. No podemos tenemos nosotros que buscarlo a Él en todo momento. Y estar arrepentidos constantemente. Hechos 2:37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es necesario que nos compunjamos, es necesario que verdaderamente nosotros busquemos y nos demos cuenta que necesitamos esa presencia de Dios, pero que vengamos verdaderamente arrepentidos, buscando de Dios. Es necesario que el verdadero arrepentimiento sea de corazón. De lo contrario, no podemos acercarnos a Dios. Usted y yo debemos preparar nuestra alma para ese encuentro final.
Los que escuchaban la predicación de Pedro se compungieron, es decir, se dolieron de corazón. Y de inmediato preguntaron a Pedro qué podían hacer para remediar aquello que habían hecho. Nosotros hemos hecho muchas cosas delante de Dios, pero Dios está dispuesto a cambiar cualquier situación. Si verdaderamente le somos fieles y comenzamos nosotros a caminar de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él dice, de acuerdo a lo que Él tiene estipulado. Tenemos que confesar. Hermanos, todos cometemos fallas, todos cometemos errores, todos pecamos delante de Dios, pero tenemos que confesar. No podemos ocultar nada delante de Dios. Usted puede ocultar delante de un hermano, usted puede ocultar delante del pastor, usted puede ocultar delante de cualquier otra persona, pero delante de Dios no podemos ocultar nada. Él nos ve por encima por encima y por debajo. Él nos ve como que no tuviéramos ropa. Él ve lo más profundo de nuestro corazón. Por lo tanto, usted y yo tenemos que venir delante de Él y decirle: Señor, aquí estoy. Perdóname, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Mira, Señor, yo he hecho esto y esto y esto y esto y esto. Mire, el otro día me pasó aquello, Señor, y hice tal cosa. Ayúdame, perdóname. Es la única manera de acercarnos a Él. Dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos que creer verdaderamente. Dios es real. Dios es real. Gústele a quien le guste y pésele a quien le pese, Dios es real. Pero lo que estamos tratando en muchos lugares es de enseñar que no, que Dios no es real. Y si usted se da cuenta, últimamente hay muchos mensajes que tienen más de humanismo que de la palabra de Dios, que tienen más de psicología que de la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar seguros y pidiéndole a Él y escudriñando las Escrituras para evitar ser engañados. Es necesario que aquellos que se acercan a Dios y quieran obedecerle confiesen que en realidad existe, confiesen ante el mundo que Cristo murió por cada uno de nosotros para el perdón de los pecados. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces usted y yo tenemos que creer para salvación y creer en Cristo en todo momento. Pedirle al Señor que nos ayude, pedirle a Él: Señor, aquí estoy, ayúdame por favor. Yo estoy seguro que Él lo hace. Yo creo y estoy seguro que Él lo hace. He visto y he sido testigo de muchos casos donde Dios ha hecho maravilla y Dios seguirá haciendo maravilla porque Él no cambia. El quinto paso, bueno, eso lo conocemos todos, tenemos que bautizarnos. Así que los que recibieron su palabra, Hechos 2:41, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Usted se imagina 3,000 personas que se unieron a la iglesia naciente, a la iglesia de Cristo? Y aquí para traer una persona a la iglesia es un dolor de cabeza. Aquí para traer una persona a la iglesia es un problema. Sin embargo, ellos fueron 3,000 personas. ¿Usted se imagina 3,000 personas a la misma vez? Yo no sé cómo fueron bautizados, porque oiga, bautizar a 3,000 personas, hay que bautizar prácticamente, me imagino, casi todo el día. Pero ustedes se imaginan que allí no caben 3,000 personas. En este templo al lado no caben 3,000 personas. Máximo son casi 2,000, pero no 3,000. Usted se imagina 3,000 personas aceptando al Señor, pero 3,000 personas buscando la presencia de Dios. Maravilloso. El bautismo es necesario para confirmar la obediencia al Evangelio y para limpiarnos de nuestros pecados. Este es un paso muy importante para el perdón y el acercamiento a Dios, pero no se debe tomar a la ligera, porque todo continúa después. Hay mucha gente que cree que todo es bautizarse y ya estuvo. Hay mucha gente que piensa eso.
Hay mucha gente, y es el error más grande que una persona puede tener, porque después del bautismo hay más cosas. Y mire, yo le digo, yo sé, desgraciadamente hubieron personas que yo bauticé que no están en la iglesia. Hubieron personas que quisieron bautizarse y no están hoy aquí. Yo no sé qué es lo que pasó por las mentes de ellos. Yo no sé si pensaron que después del bautismo ya bueno se terminó todo. No. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado con los pasos que se dan. De lo contrario, no estamos haciendo nada y otras personas se perjudican. Hechos 18:8 dice: Cristo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían que eran bautizados. Miren qué lindo lo que estaba haciendo Pablo. Óigame, era gente que estaban escuchando la palabra bendita de Dios y aceptándola y buscando obedecer. Porque esa es la frase, obedecer. Pero usted me preguntará, ¿y qué más sigue después? ¿Qué más sigue? Bueno, tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir buscando de Dios. Mientras más leemos su palabra, mientras más oramos, mientras más tratamos de estar juntos en armonía, más aprendemos de Dios, más aprendemos y más crecemos. Pero no podemos ser cristianos solamente a medio tiempo. No podemos ser hijos de Dios solamente cuando aprieta el zapato. En todo momento tenemos que estar buscando de Dios. Y lo más importante también es que debemos congregarnos. Hay muchos que no se congregan. Y que creen que no es necesario congregarse. Y otros tienen la iglesia en el Facebook y YouTube y solamente están en eso y vienen de vez en cuando. Hermanos, si vamos a buscar de Dios y si vamos a servir a Dios, o le servimos completamente, lo buscamos completamente, entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahora bien, ¿qué más? Segunda de Pedro, capítulo 5, versículo 11. Mejor dicho, primera de Pedro 1, del 5 al 11 dice: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta. No lo digo yo, lo dice Pedro. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pero ¿qué es lo que dice? Está hablando de diligente. Hay que ser diligente, de fe, de virtud, de conocimiento, de dominio propio, de paciencia, de piedad, de afecto fraternal, de amor. Óigame, la lista es grande. Y todo eso tenemos que tener. Todo eso debe abundar en nosotros. Si no, estamos en un problema. Diligencia. Lucas capítulo 15, versículo 8 dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La diligencia es necesaria
para encontrar el camino correcto que conduce al cielo, al lado de Dios. Tenemos que ser diligentes en lo que hemos creído. Si hemos creído, tenemos que actuar con diligencia. Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo a Dios. Así que esto no es un día sí, un día no. Esto es todos los días. Debemos estudiar su palabra. Debemos testificar a otros. Y no solo con palabras, sino con hechos. Es decir, con nuestra propia vida. Ser obedientes, servir delante de Dios en todo y con alegría, pero con diligencia, como dice su palabra, no perezoso. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, hermano. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Usted tiene que usar la palabra de verdad correctamente. Usted tiene que escuchar, usted tiene que aceptar, usted tiene que poner en práctica. Es la única forma de agradar a Dios. La diligencia. La diligencia. Vamos a ver qué nos dice la diligencia. Segunda de Pedro 3:18, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, como parte de la diligencia, debemos congregarnos mientras se puede, porque así nos podemos animar unos a otros. También estamos llamados a crecer en el conocimiento, que dice, correcto, de la palabra de Dios. Esto no son fábulas y no es que usted va a creer cualquier cosa que le aparezca por ahí. Usted tiene que estar basado y fundamentado en la firme palabra de Dios, en lo real, en lo real. Y no tratar de interpretar a la manera nuestra para sacar un punto que a nosotros nos cuadre, nos convenga. No, es tal y como es. Es tal y como es. Y decirle, Señor, si hay algo que necesito cambiar, ayuda. Y el Señor lo va a hacer. Dentro de ese crecimiento está el ser discipulados y enseñados de acuerdo a la Biblia y a las enseñanzas para la iglesia que encontramos en los evangelios. Porque, ¿cómo podemos ser parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo sin un cambio en nuestra vida o carácter? Recordemos que el cambio comienza internamente, pero después se debe ver reflejado externamente con nuestra conducta y con nuestro testimonio. Tenemos que dejarnos discipular, dejarnos enseñar, porque para eso es que está la iglesia, para eso están los líderes, para eso están los pastores. Pero tenemos que dejarnos enseñar correctamente. Así que si un día yo les vengo con una revelación que yo tuve, me para ahí mismo y me dice, pastor, un momento, explíqueme esto. Porque hay mucha gente por ahí que anda, como yo les dije la vez pasada, ahora que están llegando a finales de año, van a levantarse muchos profetas falsos, hay que decirlo claro, profetizando cosas para el 2021. Tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado. Y yo lo digo porque tengo que decirlo. Lo siento. A que le moleste, yo lo siento. Pero no espérense, porque lo tengo que sentir si es la palabra de Dios. Señores, hermanos, tenemos que ser claros en predicar la palabra de Dios. Vienen tiempos difíciles, hermano. Vienen tiempos difíciles. El Señor está a la puerta, pero antes que venga el Señor vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles. Ya estuve escuchando de un pastor, no voy a decir el nombre, que tiene una buena enseñanza. Y ya Facebook le contó sus mensajes. Amén.
porque Facebook no quiso aceptar lo que él decía de parte de Dios. Y vienen situaciones difíciles para la iglesia y tenemos que estar fundamentados, firmemente parados en la verdad. Primera de Pedro 2:2 dice: desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que pueda crezcáis para salvación. Y primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En otras palabras, si usted dice que usted sigue a Jesús, pues usted tiene que andar como anduvo Jesús. Usted tiene que ser como fue Jesús. Usted tiene que imitar a Jesús. Usted tiene que imitar a Jesús. Fíjense que aquí no es Juan el que se toma la libertad de decir como yo, o como Pablo, o como Pedro. No, es como Jesús. Dar como Jesús. Se quiere para muchos un poco difícil, pero es la única opción que tenemos. Entonces, nosotros estamos en el mundo, pero cuando el mundo está dominado por el propio diablo, para perdición eterna, y hay mucha gente que están en esa situación. Hay mucha gente que están así. Mateo capítulo 7, versículo 19 dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que estar a la altura de nuestro Señor Jesús. Segunda de Timoteo 2:15. Tenemos que ser diligentes. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Tenemos que tener fe. Primera de Pedro 2:9. Tenemos que andar en virtud, la virtud de Cristo. Romanos capítulo 15, versículo 14. Tenemos que tener el conocimiento de su palabra. Primera de Timoteo 1:7. Tenemos que tener dominio propio. Hay muchos que no tenemos dominio propio y que explotamos enseguida. Pero tenemos que tener dominio propio. Si queremos verdaderamente ser su verdadero hijo de Dios, tenemos que tener dominio propio. Romanos 5:3. Paciencia. Mucha paciencia esperando en el Señor. Primera de Timoteo 2:2. Tenemos que tener piedad y mostrar la piedad. No llegar y decir yo tengo piedad. No, es demostrarla con hechos. Tenemos que hacerlo. Mateo 22:39. Tenemos que tener afecto fraternal entre nosotros y entre los que nos rodean. Tenemos que tener afecto fraternal. Significa que tenemos que amarnos con nuestras diferencias, tenemos que amarnos con nuestros problemas, tenemos que amarnos con todas las imperfecciones que tenemos, porque usted y yo tenemos muchas imperfecciones, pero con todas ellas tenemos que amarnos, porque no podemos hacer solamente con aquellos que nos caen bien y con aquellos que decimos que lo soportamos porque no podemos más hacer otra cosa. No, tenemos que nosotros amar a todo el mundo. Yo sé que no es fácil, porque a veces hay cosas y hay personas que a veces uno dice, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello? Pero nosotros tenemos que confiar en el Señor y pedir al Señor que nos ayude a tener ese afecto fraternal. Primera de Corintios 13, 1 a 8. Amor. Imagínense usted, en este mundo se han escrito millones de canciones románticas hablando del amor.
millones de canciones románticas hablando del amor. Y a veces los que no nacimos en el cristianismo y estábamos fuera, quizás en alguna ocasión tarareamos canciones de amor, sobre todo cuando estábamos enamorados, que andábamos por la muchacha, por el muchacho, ¿verdad? Sin embargo, ahora llegamos a los pies de Cristo. Y Cristo nos da un amor diferente, nos da un amor puro, un amor que transforma corazones, un amor que transforma todo. Y ahora no queremos nosotros ponerlo en práctica ese amor. Yo me gozo a veces cuando escucho testimonios como uno que escuché hoy. El amor está transformando a esa persona. Poquito a poquito, paso tras paso, ¿no? Y un día va a estar ahí sentado, yo lo creo. Va a estar ahí sentado. Pero tenemos que tener amor y demostrar ese amor. Y el amor no es solamente con quien nos ama, es con quien no nos ama. Es con aquel que habla mal de nosotros, que nos critica, que nos condena, que nos dice. Es con él, principalmente con él. Entonces tenemos que hacerlo. Porque todo eso, 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Porque si nosotros guardamos todo esto, todo esto, diligencia, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto, fraternidad y amor, todo eso, basado en la cruz de Cristo, siempre mirando la cruz de Cristo. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros el poder de Dios. Y esa palabra entonces nos va a llevar a la patria celestial, nos va a llevar a la salvación eterna, nos va a llevar con nuestro Señor Jesucristo, nos va a llevar a la nueva Jerusalén, nos va a llevar a ese conocimiento maravilloso para que siempre estemos ya definitivamente con el Señor. Y donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más angustia, ni más enfermedad, ni nada. Porque el sol de justicia, que es Cristo Jesús, nos alumbrará. Nos alumbrará, nos guiará y estará con nosotros. Pero para eso tenemos que repasar todo esto y ponerlo en práctica. Y si alguno de estas situaciones o de estas palabras todavía estamos fallando en ellas, tenemos que decirle al Señor que nos ayude, tenemos que decirle al Señor que nos dé. Segunda de Timoteo 2:15, Hebreos 11:1, Primera de Pedro 2:9, Romanos 15:14, Segunda de Timoteo 1:5, Romanos 5:3, Primera de Timoteo 2:2, Mateo 22:39 y Primera de Corintios 13, versículo del 1 al 8. Tenemos nosotros que correr, porque pronto estaremos allí. Hermanos, por palabra, por enseñanza, por estudio, no queda. Cada uno ahora tiene que ir y poner en práctica. Cada uno ahora tiene que hacerlo. De lo contrario, estaremos en un problema. Pero termino con esto. ¿Estamos preparados para encontrarnos con el Creador? ¿Estamos preparados? Usted sabrá. Yo no lo sé. Yo me conozco a mí. Ni siquiera puedo hablar de mi esposa. Ni siquiera. Porque yo la veo.
estamos juntos, dormimos en la misma cama, comemos juntos, estamos en la casa, pero yo solamente veo el caparazón de mi esposa. Del interior de ella, solo Dios. Y aunque yo cogiera a mi esposa y la amarrara en la mesa de allá de la cocina y tratara de abrirla para ver lo que le encuentro ahí adentro, tampoco podría, aunque la abra, llegar a saber nada. Porque solo Dios puede hacerlo. Yo tampoco digo que la voy a picar. Yo tampoco digo que la voy a abrir. No, estoy poniendo un ejemplo de que solo Dios puede y es capaz. Solo Dios. Bueno, voy a hacer que de momento mi esposa desaparezca por 2 o 3 días y empiecen a preguntarse, ¿qué pasa con la hermana Ana? ¿Dónde está? Amén. Bueno, el pastor la abrió para ver lo que había adentro. Amén. No. Pero a lo que yo voy es esto. Solo Dios sabe. Así que, hermanos, yo espero que la pregunta se la hagan ustedes esta noche antes de acostarse. ¿Estoy preparado verdaderamente para encontrarme con el Creador? ¿Verdaderamente? Y si no, hermanos, aquí tenemos los pasos a seguir. Somos nosotros los que decidimos. Aquí tenemos los pasos a seguir. Aquí tenemos los pasos a seguir. Lo único que me resta decir es, el que tenga oídos para oír, que oiga.